Pues no sé si... Ah, vale, que estás grabando. Vale, bueno. Y hemos empezado por el final. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Sergio, a Festival Imaginaria, a la Universidad de Castellón, por invitarme a participar en estas jornadas de censura, en las que vengo a hablar de censura y autocensura en el proceso creativo. Como decía Sergio, off the record, yo soy en la actualidad fotógrafo y formador de fotógrafos. Tengo una escuela de fotografía en Alicante. Y además tengo una doble cualidad. He sido durante 9 años gestor cultural en el Ayuntamiento de Mutxamel. Y de hecho acabé en la gestión cultural porque vengo de movimientos asociativos y movimientos contraculturales, ¿no? De manera que toda mi trayectoria personal ha ido ligada a la creación, al desarrollo de la creación, a la incentivación de la creación y a buscar espacios de debate y de diálogo con la cultura y el arte como elemento dinamizador, ¿no? Eso me da una visión amplia de la realidad que en la actualidad vivimos desde la creación, ¿no? Y ahí me veis más joven, con más pelo. Entonces, bueno, cuando me llamó Sergio para hablar de censura y autocensura, a mí me descolocó un poco porque, claro, yo habitualmente doy charlas sobre fotografía, ¿no? Pero quizás la censura ha sido un elemento que siempre ha estado presente en mi desarrollo vital y desarrollo como persona, y precisamente el hecho de haber sido gestor cultural y a la vez autor me da una visión muy amplia de lo que ocurre detrás de las bambalinas, ¿no? Que a veces los autores no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Vengo a hablar un poco desde la doble dualidad, ¿no? Cuando yo llegué como gestor cultural a la Casa de Cultura de Mutxamel, la Casa de Cultura estaba recién construida, habían empezado la programación, había un gestor cultural, por así decirlo, blanco, que hacía un poquito de todo, que trabajaba bajo presupuesto con planes muy cortos y una política cultural muy basada en lo local, y yo fui allí con intención de renovar, ¿no? Y de darle otro cariz mucho más amplio, más reflexivo, donde tuviera cabida, por supuesto, la expresión local, pero que tuvieran cabida otro tipo de expresiones, ¿no? Todo fue muy bien al principio, hasta que yo empecé a apretar las cosas que hacía, ¿no? Y empecé a notar que habían limitaciones a mi trabajo como gestor cultural. Quizás el primer indicio fue un ciclo de sexo, drogas y rock and roll, la caída de un mito, es decir, en el subtítulo ya estaba claro que no íbamos a hablar de eso, sino precisamente a desmontar el mito, y eso ya originó muchas polémicas en el municipio, polémicas que luego me fueron trasladadas a mí como gestor cultural y en las cuales ya se me cuestionó por qué hacíamos un ciclo donde íbamos a emitir pornografía. Digo, no, emitimos antipornografía, o sea, emitimos el lado oscuro, ¿no? Y de hecho, bueno, pues trajimos a Nach y trajimos a otros grandes autores, directores de cine porno, para que hablaran de lo que ocurría detrás, ¿no? Ahí ya empezaron un poco a controlar mucho más qué es lo que yo hacía como gestor cultural. Y además tuve la suerte de que en ese momento gobernaba una coalición de izquierdas. Y en cierta manera, pues los partidos de izquierdas tienen un talante más abierto frente a las propuestas culturales, pero detrás siempre hay personas y detrás tenemos elementos de censura propios, microcensuras que podríamos llamar, que al final acaban surgiendo, ¿no? Y luego además, sobre todo, hay un deadline, que son las elecciones, que marca el devenir del curso político y que no tiene nada que ver con el devenir de la gestión cultural de una ciudad o de un municipio, ¿no? Ya las cosas se me pusieron muy palpables en el momento en el que la obra de Javier Moreno, un pintor de San Juan, que bueno, luego ha desarrollado una enorme trayectoria como pintor, pues se presentó al certamen de artes plásticas, donde cada año se compraba obra de autores y suponía un espaldarazo para aquellos autores emergentes sobre todo.
Pues esa obra no fue comprada, no fue adquirida en las deliberaciones del jurado porque era demasiado homosexual. La explicación no era una explicación de tipo técnico, de calidad artística, sino de la expresión misma que se estaba produciendo, ¿no? Era una obra demasiado homosexual y que, lógicamente, eso no se podía colgar en las paredes del ayuntamiento. Hay que tener en cuenta, y ahora luego hablaremos eso, de la configuración de los jurados, ¿no? Cómo configuramos los jurados, qué peso tiene la decisión artística y qué peso tiene la decisión política. En ese momento eran 3 políticos frente a 2 artistas. Y yo, como director del jurado, ahí no tengo opinión, pero entonces, claro, lógicamente la opinión de los artistas está en minoría frente a las decisiones de tipo político. De eso estamos hablando del año 2007, yo empecé en el 2000, acabé en el 2009. En el 2007 ya las cosas se apretaron bastante y hasta que llegó el 2008 con el Festival Tomaca Rock, que era un festival que hacíamos desde el 2004, festival de música, arte y cultura gratuito, que hacíamos con 20.000 euros, que eso para cualquiera que se dedique a la gestión cultural sabrá que es muy poco dinero, donde trajimos a Asian Dog Foundation, entre otras grandes bandas, donde hacíamos ciclos de conferencias, mesas de debate, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el año 2008, ese festival fue censurado. Fue censurado por la cantidad de polémica que generaba en el pueblo. Y la explicación que se me dio por parte de unos políticos era que el pueblo se les llenaba de hippies con rastas. Es claro, eso, pues, en mi labor y en mi gestión como gestor cultural es muy difícil trabajar con esas condiciones, ¿no? De hecho, a mí se me pidió que cancelara el festival en el 2008, el mismo día que íbamos a hacer la presentación en rueda de prensa. Entonces, el mismo día tuve que sentarme con ellos y decirles, si yo digo, primero, no voy a cancelar yo el festival, lo canceláis vosotros, porque no es mi decisión. Y segundo, os va a costar más dinero, porque ya están todos los contratos firmados, ya está toda la producción firmada, vais a tener que pagarla exactamente igual y lo único que vais a hacer es generar mucho más escándalo. Claro, otorgarle mucho más ruido y significado a ello. Bueno, eso hizo que yo ya en el 2008 decidiera que debía de salirme de ahí, porque yo noté que efectivamente no se podía realizar una gestión cultural independiente, con criterio, al margen de las decisiones políticas, ¿no? Habían demasiados elementos ahí en confrontación. Así que en 2011 creamos, junto con otros creadores, la Cooperativa Cultural Mixtos, que nace con la idea de autogestionarnos cultural y creativamente, sin depender de la administración, haciendo uso de los espacios, pero luego autofinanciándonos. Y sabíamos además que la base de financiación iba a ser la formación. La formación nos iba a permitir tener una estabilidad económica que luego nos permitirá generar otro tipo de actividades, ¿no? Y ahí, por ejemplo, creamos la Feria Alicantina del Libro de Artista, que cuando dejamos de hacerla no ha vuelto a darse, la hicimos durante 3 ediciones, participamos en la creación de Foto Alicante desde el primer momento, aportando premios nacionales de fotografía y aportando talleres y exposiciones en el momento del inicio, que era cuando no contaban con apoyo presupuestario, y trajimos a gente como Alberto García Alix, Gervasio Sánchez, Ucalele y muchísimos otros autores. Llevamos muchos años, desde el 2011 llevamos generando actividades, a veces, en general nuestras actividades son autofinanciadas y luego tenemos algunas ayudas públicas para la creación, pero en general las actividades públicas que hacemos son de carácter autofinanciado. A lo largo de este tiempo yo he visto cómo esa censura ha ido creciendo, ha ido expandiéndose. Es cierto que no podemos hablar de que exista una censura, ¿no? O mejor dicho, no podemos decir que la censura se haya eliminado, sino que la censura simplemente ha cambiado de formas y de quién la ejerce o quiénes la ejercemos, ¿no? Porque ahí ya nos hemos metido todos, ¿no? Podríamos hablar de que hemos sufrido un proceso de democratización de la censura, ¿no? Y es cierto que la Constitución española, en su artículo 20, defiende la producción y creación literaria, artística, científica y técnica de manera libre, prohibiendo cualquier tipo de censura previa. Bien, no hay censura previa, pero hay otros tipos de censura.
Hay otros tipos de censura que podríamos llamar microcensuras o que podríamos llamar una censura silenciosa, una censura que está por debajo, subyacente, ¿no? Que se trata de una censura social, una censura estructural de cómo está montado el sistema de creación y de acceso a las subvenciones y ayudas de entidades públicas, y una censura de tipo económico, ¿no? Ese es el tipo de censura que podemos encontrar. Y todos podemos reconocer que la censura cada vez va creciendo y vamos viendo cómo en ocasiones determinadas campañas publicitarias son eliminadas, son retiradas, simplemente por la presión social, ¿no? Como por ejemplo pues estas que estáis viendo. La foto de aquí de la izquierda es una foto de una campaña, ahora se me ha olvidado el fotógrafo, es un fotógrafo de moda bastante conocido y que fue retirada por ser sexualmente explícita. Bueno. Además de esa creciente censura social y estructural, estamos viendo una progresiva y creciente también judicialización procesos judiciales en los conflictos cada vez mayor, disculpadme, que sábado por la mañana es complicado. Y eso lo estamos viendo como se somete a artistas a procesos de denuncia en las que en la gran mayoría, inmensa mayoría de las ocasiones salen indemnes, pero a los años, ¿no? Por ejemplo, pues muy conocido el caso de César Strawberry, de Defcon 2, que fue condenado a prisión 1 año por enaltecimiento del terrorismo por unos tweets que publicó en Twitter y que 5 años más tarde fue absuelto. 5 años en los que un autor tiene una losa encima pendiente de si va a entrar o no va a entrar en la cárcel por haber dicho unas cosas en su red social personal. Es algo en la que realmente a los que nos dedicamos al arte y a la creación pesa, porque es algo que estás viendo cómo a tus compañeros les están pasando, ¿no? Y eso es inevitable que esté ahí en el imaginario. Y eso lo que está produciendo es un progresivo retroceso del campo de creación y, por lo tanto, del espacio de reflexión, porque la creación, el arte, es un espacio colectivo de reflexión, donde podemos soltar ideas, confrontar ideas, debatir, discutir, pero si cada vez el proceso o el espacio de creación se va reduciendo, pues cada vez ese espacio de reflexión, de crítica constructiva que aporta el arte se va disminuyendo, ¿no? Vamos a determinar un poco distintos tipos de censura que podemos encontrar a lo largo del proceso creativo y hablaré de algunos casos, algunos ejemplos con los que yo, tanto como gestor cultural como autor, me he ido encontrando, ¿no? Y luego espero que podamos tener un debate y que me censuréis lo que aquí acabo de decir, que opinéis lo contrario y que podamos discutirlo como seres humanos, ¿no? Que eso es de lo que se trata la sociedad, ¿no? Podríamos dividir el proceso creativo en tres fases: la concepción, el desarrollo y la exhibición. Y ya en el proceso de concepción encontramos el primer tipo de censura, que es una censura de tipo económica. Una censura de tipo económica es una dificultad de acceso a subvenciones, ayudas que te permitan desarrollar un proyecto, bien por el tema que tratan o bien por la forma en la que tratas el tema. Es una censura silenciosa, que está muy presente y que os voy a poner un ejemplo de una pequeña entrevista que le oí a Juan Diego Boto sobre su película En los márgenes. Su película En los márgenes es una película que ha estrenado este año y que habla sobre la realidad de los desahucios en España. Y que creo que es la primera película que se hace en España sobre los desahucios, una realidad que llevamos viviendo desde el 2015 o antes, y esta es la primera. Vamos a ver qué... Ibas con Penélope. O sea, tú cuando metías la peli decías está Penélope Cruz dentro, sí, y cuando veían desahucios decías sí, pero... No te puedes imaginar, porque a mí incluso me sorprendió la cantidad de nos. La cantidad ingente de nos. Sí, pues ahí están. Y fue mucho tiempo hasta que, bueno, entramos en contacto con Penélope, le lleva a Álvaro Longoria
el guión finalmente, y bueno, con Álvaro entramos y finalmente tenemos una reunión de Televisión Española y ya conseguimos abrir la puerta. Y con todo, y con Penélope Cruz, y con Luis Tosar, tuvimos un presupuesto estupendo y un rodaje estupendo, pero casi no llegó a 6 semanas. O sea, todo correcto. Pero eso es una locura, ¿eh? Hubieses dicho que era una historia romántica y la tenías hecha hace 5 años. La próxima. La próxima. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no queremos ver pelis de desahucios? ¿Qué pasa? ¿O por qué creen, lo planteo de otra manera, por qué creen los ejecutivos que la gente no quiere ver pelis de desahucios? Voy a volver a citar a Olga Rodríguez, que diréis, joder, pero bueno, es que es un referente de mi vida. Aquí la citamos mucho también. Pues, ella siempre cuenta que ella está especializada en internacional, entonces ella siempre cuenta que siempre se dice, es que lo internacional no vende, es que lo internacional no vende. Hasta que vende. La gente no quiere ver una película de desahucios hasta que se entusiasma con una película de desahucios. La gente no quiere ver Campeones, tío. Una película, lo que iba a decir. Campeones era un tema totalmente vetado. Ya no sé quién va a ir, es que la gente es un éxito. O sea, las productoras hay 2 motivos, ¿no? Uno que es más ideológico, que también está ahí, es real. Pues detrás de todas las televisiones hay grupos financieros, hay publicidad, no queremos molestar a fulanito, a menganito, eso está ahí. Y luego están pues los logaritmos de las cadenas que dicen, a ver, que lo que funciona es una comedia como esa. Pues vamos a hacer 250 comedias como esa. Si hay adolescentes, mejor. Si hay adolescentes, mejor, porque es el público que va, es el target que tal, que tienes... Entonces, arman que tienes que entrar en esta plantilla. No nos vamos a meter en el lío de... Tienes que entrar en esta plantilla. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre es que si tú... cuesta tanto levantar una película, que si tú tienes una película, vas a decir, a ver, si yo voy a esta televisión con esta idea de cine social y tal, no me la van a... Entonces voy a intentar hacer un guión de algo que entre dentro de los cánones que más o menos... Porque no quiero pasarme 10 años... Pero hay una criba que es una autocriba, una suerte de autocensura, donde yo no quiero pasarme 10 años intentando levantar una película. A no ser que, como en mi caso, que vivas de otra cosa, que te lo puedas permitir, que dices, bueno, pues mientras no estoy rodando le dedico tiempo a estar allí, a intentar conseguir levantar el dinero, a hacer otra escritura de guión, porque te lo puedes permitir. Pero si no, ¿quién puede permitirse estar tanto tiempo? Bueno, pues al final terminas escribiendo algo y dices, bueno, pues más o menos que encaje. En Los Márgenes se estrena... Vale. Disculpad por el sonido, que es una grabación de audio. Habéis oído a Juan Diego Botó explicar que cuando uno va a implicarse 10 años en un proyecto, a la hora de elegir el tema, pesa saber si ese tema que has elegido va a tener dificultades de acceso a las ayudas económicas, porque claro, sobre todo en el cine es condición sine qua non, sin ayudas económicas no se puede realizar. Los fotógrafos aún somos muy outsiders y todavía nos autofinanciamos todo y podemos estar 10 años pagándonos nuestros propios proyectos, pero en algún momento habrá que producirlo, habrá que hacer una exposición, esa exposición habrá que rodarla, habrá que llevarla a centros públicos, que es donde están los espacios expositivos. Claro, dependiendo del tema, de la forma de abordarlo, tendré más dificultad o menos dificultad. Y eso es una autocensura que ya se produce en el propio concepción del proyecto, ¿no? A veces silenciosa, a veces natural y orgánica, porque ya la tenemos incorporada en nuestra forma de pensar y de estar, y otras veces más reflexionada y meditada, ¿no? Y en ocasiones siendo consciente como Juan Diego Botó y tirando para adelante. Quizás por eso es la única película que podemos encontrar ahora mismo en España que habla sobre los desahucios, porque la ha llevado alguien, que es Juan Diego Botó, que no, como él explica, no necesita hacer películas para seguir viviendo, ¿no? ¿Que ibas con... Ay, perdón, quería... ¿Que ibas con... Que no. Luego tenemos una censura de accesibilidad. Eso como gestor cultural y como productor cultural del mundo del underground lo he vivido y lo he padecido muy en silencio, el cómo se nos denegaban espacios con cuestiones peregrinas, la accesibilidad en el
Uso del espacio público, pues hay una cada vez mayor control y dificultad de acceso y luego una mayor limitación de acceso a la información. Y con las premisas del control de la información, del control de los datos, de la seguridad pública y demás, pues se nos van colando cada vez una mayor dificultad de acceso, ¿no? Antes, yo recuerdo perfectamente cuando empecé a hacer mis primeros conciertos, organizar mis primeros conciertos, porque como músico he hecho 3 y no pienso hacer ninguno más, pero a organizar mis primeros conciertos era tan sencillo como ir al ayuntamiento, rellenar una instancia y ya teníamos el día y la hora previsto y nadie nos pedía nada más. En la actualidad, en la realidad, es que, por ejemplo, en Alicante, para solicitar una actividad artística en la vía pública, pues ahí está el panel de entrada, en el que además hay que preparar una memoria que tiene que estar firmada por un técnico. En el caso de que pongas un proyector, tiene que haber un técnico eléctrico. Si el político o el técnico lo considera, tiene que haber una firma de un ingeniero. Entonces, claro, eso es una forma también de censurar, de frenar determinadas expresiones artísticas que no van a tener acceso a esa memoria, que no pueden tener acceso a la cantidad económica necesaria para pagar a un ingeniero que te firme y que posiblemente ningún electricista vaya a firmarte una instalación que es muy efímera, ¿no? Claro. Y luego, otra herramienta con la que juegan son los tiempos, ¿no? Porque tú puedes hacer todo este esfuerzo, puedes hacer todo el planteamiento en tiempo y en plazo, y como ha ocurrido en ocasiones, por ejemplo, la última hace unos meses a mis compañeros de Santa Leonor, es que el mismo día del concierto, con las entradas agotadas, te dicen que el informe presentado no es válido. Y entonces te dejan sin la actividad realizada, con las entradas vendidas, con toda esa problemática, ¿no? Bueno, eso es una realidad que estamos viviendo cada vez más y que de alguna manera tendríamos que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Para facilitar el acceso, para facilitar la dinamización cultural y que sean las entidades culturales y sociales, las reales, las que están a pie de calle, las que hagan esa labor, ¿no? Porque ahora vivimos en un modelo en el que la Administración quiere tener todo el control de lo que se produce, ¿no? Y repito, y bueno, concreto, la Administración no es la sociedad. La Administración es una herramienta de la sociedad, que debería de estar en manos de la sociedad. Pero cada vez el control lo hemos desplazado más en la Administración, en los poderes públicos, mientras que nosotros vamos perdiendo poderes, ¿no? En segundo lugar, en la fase de desarrollo, ¿no? Si todavía somos lo suficientemente locos como para seguir adelante con la idea, vamos a ejercitarla y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues la Constitución española, lógicamente, nos asegura la libertad de creación, pero con unos límites. Y esos límites son aquellos que chocan con los derechos fundamentales, que son los derechos al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, derechos individuales, derechos colectivos que se ven cerrados, limitados, yo hablo de espacios limitantes, por los derechos individuales cada vez en mayor auge, ¿no? Es lo que yo llamo espacios limitantes, cuando la creación entra en contacto con aquellos derechos individuales que nos limitan la posibilidad de ejercer libremente nuestro derecho de creación. Eso viene de la concepción francesa de la libertad, en la que mi libertad acaba donde empieza la libertad de la otra persona. Y para mí ese no es un concepto verdadero de libertad, porque siempre habrá alguien que tenga más espacio de libertad que yo. Y en esta sociedad muchas veces depende de la posición económica y de la posición social, ¿no? Entonces, colisión de derechos con otros, pues el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad religiosa, ya sabéis que está surgiendo mucho últimamente, ¿no? Y cada vez se está haciendo más uso de ese derecho. Willy Toledo es un ejemplo máximo de cómo un actor es llevado a un proceso judicial de 5 años por unas afirmaciones en las que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo en que las formas sean más o menos agresivas, pero eso no invalida, y además teniendo en cuenta que se trata de un actor y de un creador, de un bufón, iba a decir, como dice Leo Bassi, ¿no? Y todos recordaréis el caso de Leo Bassi,
en el que no solo se le han suspendido actuaciones, sino que además pues sufrió un atentado, un artefacto bomba, en fin. Con ese entorno social, con esa presión social, ¿cómo una persona puede crear, ¿no? Una persona como Leo Bassi lo hace porque tiene una clara conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Pero cualquier otra persona, cualquier otro creador, frente a estos hechos, lo único que hace es retroceder, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, os cuelgo aquí la carta que me manda un compañero, un alumno. Os voy a leer el segundo párrafo, en el que dice: me gustaba hacer fotos de calle, hacer fotos de la naturaleza y sobre todo los retratos. Llegaba incluso a parar a gente por la calle para hacerles una foto y en muchos casos se mostraban bastante dispuestos. Sin embargo, fue informándome sobre los derechos de imagen y sobre la compleja legislación que existe alrededor de ella. Pensé que asumía demasiados riesgos si no sabía bien lo que hacía, de manera que evité hacer retratos en mi entorno, salvo en mi entorno más cercano. En ese momento la fotografía perdió mucho aliciente para mí porque gran parte de la motivación consistía en compartirla con la gente. Y eso es lo que estamos asistiendo. Y yo eso me lo encuentro cada día más en la gente que viene a mis clases, que me presenta sus proyectos. Es decir, hay una indefensión. No sabemos cuándo nuestro derecho de creación colisiona con otros derechos y cuándo vamos a ser sometidos a un proceso de judicialización, esta vez lo he dicho bien, en el que posiblemente salgamos indemnes, pero que se nos va a someter durante años al cuestionamiento y a un proceso judicial que no es nada agradable, por supuesto. Esa es la realidad, ¿no? Que cada vez sentimos que ese espacio es más intangible, más reducido, no conocemos bien los límites, no están bien definidos, pasamos por decisiones judiciales, con lo cual no estamos exentos del riesgo de que la condena se ejecute, ¿no? En el proceso de creación, por supuesto, la censura en la selección de imágenes, que es lo que uno piensa al principio, ¿no? Censura de imágenes en medios y revistas, pues se sigue produciendo, sin más. No es una censura previa, nadie te dice este tema no lo voy a sacar, pero luego cuando quieres publicar el tema, pues sí te dicen, oye, estas imágenes igual no, porque son muy agresivas, son muy directas o tal, o no sabemos si... Ahora explicaré un par de casos. Y luego, en los visionados de portfolio, en los visionados de jurados, en los concursos, también se aplican microcensuras, ¿no? Y que muchas veces, como decía, están anclados ahí en nuestra forma de ser, en nuestra forma de estar, ¿no? De hecho, antes teníamos una pequeña conversación, aquí Paco, Sergio y yo, y hemos aplicado un criterio de censura. De, no, hombre, eso hay que censurarlo. Ya estamos censurando. ¿Por qué? Porque tenemos ahí ese espacio ya integrado dentro de nuestra forma de ser. Voy a contar un caso muy breve, de Gonzalo Fonseca, que es un fotógrafo maravilloso, que en la actualidad es un fotógrafo de Leica, pero en el momento, en el año 2014, coincidimos en un visionado de proyectos y él llevaba un proyecto X, da igual, que fue censurado por el tema. Es decir, el jurado, las 9 personas que estaban valorando ese proyecto en los visionados de proyectos del festival, consideraron que el tema era inmoral, incluso susceptible de cometer un delito. No sé, se ve que había algún juez, abogado dentro del jurado que consideró que eso era delito. Y con lo cual ese tema directamente se apartó. No se valoró si estaba bien hecho, si no estaba bien hecho, sino directamente se dedicaron a broncar a Gonzalo Fonseca porque estaba haciendo ese proyecto. Bueno, ojiplático me quedé, ¿no? Digo, no sé si cuando yo presente el mío me van a decir lo mismo, porque estoy haciendo fotos en un parque nacional sin permiso. Eso es delito, eso sí es delito. Pero bueno. Y luego un caso uno de tantos que me ha ocurrido a mí, Smoking Club, un trabajo documental sobre consumidores de cannabis que publico en la revista Leica, con sede en Alemania. Al final publican nada más que la serie de retratos. La imagen de la derecha, que es una imagen de un montón de marihuana, no fue publicada porque ellos no tenían claro que eso pudiera suponer un delito de enaltecimiento del consumo de drogas. Entonces, frente a la indefensión, frente a la posibilidad de que alguien denunciara la publicación, decidieron no publicar esas imágenes que yo utilizaba como elementos de ruptura dentro de la serie, ¿no? No eran los principales eran los retratos. Pero bueno, un ejemplo de tantos, ¿no?
Eso me ocurrió también con el diario Información, cuando publicaron las fotos, pues publicaron todos los retratos, todos los ambientes, pero ninguna foto que aludiera explícitamente a la sustancia, por miedo a una posible denuncia de enaltecimiento de las drogas. Y luego, por supuesto, en la creación tenemos un proceso de autocensura, algo que todos podemos reconocer, ¿no? En primer lugar, cuando hacemos determinadas imágenes y sabemos que las vamos a publicar, pues lo primero que sale es miedo a la hiperreacción social, ¿no? Que la gente vaya a decir, jo, esto es muy bruto, muy machista, muy feminista, muy racista, muy antirracista, muy ecologista, muy antiecologista, da igual. El miedo a la hiperreacción social y que todo el ruido que eso genera y toda la sensación de malestar y de indefensión que genera el hecho de que de pronto tu cuenta se vea colapsada por comentarios con respecto a lo que estabas haciendo. Y, por supuesto, anticiparse a una posible censura final de las imágenes, ¿no? Pues esta fotografía no la voy a hacer porque sé que luego cuando la quiera colgar pues me van a dar problemas. Pues mejor no la hago y voy a plantearme cómo la hago de otra manera para que no genere tanto malestar, ¿no? Yo creo que la realidad de los haters, los trolls, la presión social, todos estos bots automáticos, todo el movimiento de censura que se está produciendo en las redes sociales, que no existía al principio. Yo empecé a trabajar como fotógrafo cuando nace Facebook, cuando nace Instagram, las primeras redes sociales. Ahí empiezo a trabajar como fotógrafo para ONGs y demás. Y yo viví el nacimiento de las redes sociales como un espacio libre de comunicación, donde por fin podía contar yo mis cosas y tenía un público directo al que llegar. Pero ahora, de pronto, entre el público y yo, se ha colado una barrera que se dedica a censurar y autocensurar. Y todos nos podemos reconocer, y lo comentábamos antes, en que ahora ya tenemos mucho cuidado en qué imagen publico, qué digo, a quién le doy el like, porque luego todo eso tiene un peso, incluso en el trabajo, en mis relaciones personales, en mis relaciones profesionales, cuando eso no debería ser así, ¿no? Tenemos que diferenciar muy claramente el espacio privado que supone una red social frente al espacio público de trabajo, laboral y profesional, ¿no? Pero ya eso no es así. Y luego, en tercer lugar, muy bien de tiempo, en tercer lugar, en la parte de exhibición. En la parte de exhibición encontramos, en primer lugar, lo que yo llamo una censura estructural, una censura por cómo está montado el sistema de acceso a los espacios públicos, donde, en primer lugar, tenemos que pasar por unos comités de selección formados por personas, en ocasiones políticos, en ocasiones también representados artistas, y luego por los gestores de espacios públicos y privados de exhibición, que también supone un filtro, ¿no? La realidad de los certámenes de jurados no es esta que estamos viendo aquí. Esto es un certamen donde podríamos decir que el jurado está bien conformado, y por eso es un certamen que organiza Foto Alicante y que configura un jurado donde está el director de Foto Alicante, que es doctor en Bellas Artes, está Gustavo Alemán, que es fotógrafo y editor, Leticia Cano, que es gestora cultural y historiadora del arte, y luego hay un técnico y hay un concejal. Bien, pero están en minoría, 2 frente a 3. Pero eso no es la tónica general. Eso no es la tónica general. Hay que tener en cuenta la cantidad de municipios que tenemos en España con convocatorias de artes plásticas. Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, vamos a ir a la configuración de los jurados del Espai d'Art Contemporani que organiza el Instituto Juan Gil Albert y la Universidad de Alicante, que estos ya son premios de primer nivel. Susana Guerrero, artista. Remedios, técnico. José Luis Pérez Pont, que todos lo conocéis, político. Concha Ros, que también la conoceréis, cargo político. Y Pilar Teba, técnico de designación político. Un artista frente a 4 cargos de carácter político, determinando las ayudas de 5.000, 10.000 y 15.000 euros a la producción artística. Pues quizás deberíamos de plantearnos un código de buenas conductas mínimo que determine que en un jurado de selección de artes plásticas la mayoría la debe de tener los artistas. Y luego, por supuesto, debe de haber un criterio político, un criterio técnico, porque también son instituciones que participan, pero no puede estar sujeto a que la decisión final sea esta obra no me gusta porque es demasiado homosexual. Cosa que puede pasar y que pasa, ¿no?
Por ejemplo, este trabajo de Rubén García, Prostitución, retratos de una vida en la calle, basado en el desnudo, crudo, directo, del año 2011 al 2014. Claro, ¿cuántas veces ha podido exponer este hombre su obra? 3 ocasiones. Si vamos al currículum expositivo de esta obra, en la ficha del autor, lo ha expuesto en 3 ocasiones. Sus otros trabajos los ha expuesto, pero este trabajo en 3 ocasiones. Y una de ellas aquí, sí, por eso lo traía. La primera ocasión lo acaba en el 2014 y lo exhibe por primera vez en el 2018, en el CAF, en el Centro Andaluz de la Fotografía, comisariado por Rafael Doctor Roncero. Esa fue la primera vez que lo puede exponer, gracias a que en ese centro cultural hay alguien que tiene un criterio de libertad y un espacio de gestión real. Un espacio de gestión que se le fue quitado. O sea, a Rafael Doctor Roncero se le cesa de la dirección del Centro Andaluz de Fotografía censurado porque era pues demasiado de izquierdas, demasiado homosexual, demasiado políticamente incorrecto. En un cambio de gobierno, ya sabemos qué ha pasado con la Comunidad de Andalucía, ¿verdad? Bueno, pues 1 año y medio después sigue vacante la plaza de Rafael Doctor Roncero en el Centro Andaluz de Fotografía. No la han cubierto, no hay gestor cultural en un centro de referencia nacional de fotografía como es el CAF. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos que vivir. La desprotección de los que trabajan en la cultura, de los gestores culturales, frente a las decisiones políticas que pueden finalmente apartar, eliminar a alguien que resulta molesto. Eso no debería de ser así, ¿no? Deberíamos de limitar mejor los espacios de decisión política frente a otro tipo de espacios de decisión y que los gestores culturales tuvieran una capacidad de decisión autónoma al margen de los intereses de los políticos. Pero, desgraciadamente, eso puede funcionar en altas instancias, es decir, Ministerio de Cultura y demás. Por supuesto, los comités son comités conformados por artistas, pero en la gran mayoría, que son ayuntamientos pequeños y medianos, que conforman una estructura increíble, económica y de potencialidad, no existe así. El gestor cultural es una persona, o bien un cargo de libre designación, o una persona, un funcionario que se le ha asignado ese cargo y que tiene que gestionar como pueda en medio de los intereses de los políticos, de las decisiones de no sé qué y de los intereses del pueblo, con lo cual poca capacidad de acción real frente a esto, ¿no? Aquí me falta... sí, perdón. Y, por ejemplo, puede ocurrir también que un gestor cultural que un centro cultural retire tu obra, como es lo que ocurrió en la obra de Santiago Sierra, en Arco, en 2018, que fue muy famosa, donde se expuso una obra de presos políticos, donde aparecían Junqueras y los Jordis, y el director del espacio pues le pidió que quitara la obra porque podía incurrir en un delito. Entonces el galerista decidió quitarla. Pues ahí se da un proceso de censura. ¿Quién es esa persona para decidir que eso es susceptible de delito? Si él considera que puede ser constitutivo de delito, que haga una efectiva denuncia y que se abra el proceso judicial. Bueno, consiguió que la obra se quitara, pero lógicamente esa obra se revalorizó debido a la censura, ¿no? Que eso es algo que también vivimos. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Hemos empezado un poquito tarde? Vale. Voy a poner... Es que es un poco largo y me parece que no lo voy a poner. Lo voy a pasar. Pero sí que os lo... ¿20 minutos? A ver cómo se oye. Este se oye mejor. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, José Luis. Os voy a poner 7 Gracias minutos. por concederme 5 minutitos para poder hablar un poco sobre censura. Estamos en medio de unas jornadas dedicadas a la censura y, en mi caso, dedicadas a la censura desde la creación. Quería tener algunos testimonios de creadores en los que habéis sentido, en cierta manera, la censura para poder tocar y aterrizar el concepto de censura. Cuéntanos brevemente en qué proyecto andas metido ahora mismo.
Bueno, pues muchas gracias por dejarme este espacio también para poder hablar sobre este tema, que creo que es importante. Ahora mismo estoy metido en un proyecto, ya en la parte un poco final, que se titula La muerte silenciada y habla un poco sobre la cuestión del suicidio, específicamente en una zona de Asturias, que es la zona de las cuencas mineras, que tiene un porcentaje de suicidio extremadamente elevado. Estamos hablando de casi el doble de la media nacional. Y que, pues bueno, tiene una serie de características específicas que hacen que el estudio de esta zona pueda ser interesante para encontrar esas causas, ¿no?, que son prevalentes para luego entender las consecuencias de este tipo de cifras tan altas, y que al final es una zona que ha sido abandonada en cierto sentido, económicamente, socialmente, que tenía un poder económico bastante fuerte, pero que a pesar de ese poder económico en el pasado ya tenía un alto índice de suicidios. Entonces, ese interés de saber por qué igual 40, 50, 60 años atrás ya era alto, ahora con el tema de todo el valor que se le da a la salud mental, pues poner el foco en estos espacios creo que es interesante para darnos cuenta que no viene de ahora, viene de mucho antes, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de problemas como este, del suicidio. Es la mayor causa de muerte no natural que tenemos en nuestro país, y se han hecho campañas de prevención a las drogas, de prevención por el tema de alcoholismo y este tipo de cuestiones, y no se hacen campañas de prevención sobre el suicidio. Hablamos mucho, o se habla mucho en estos últimos años, teléfono de atención directa, el 024, pero queda mucho y hay un cierto hermetismo y una cierta vergüenza a hablar sobre ello. Y en nuestro entorno siempre terminamos encontrando gente que ha pasado por ello o que lo ha vivido de cierta manera. Entonces creo que es importante sacar esto y poder mostrarlo a la gente, y que la gente luego pueda hablar de ello, que al final es de lo que se trata, ¿no?, de prevenir en cierto sentido. El suicidio, un tema tabú, sigue siendo un tema tabú, como tú estabas comentando, muy susceptible de ser atacado por la censura. ¿Has sentido la censura a la hora de realizar este proyecto? Comentábamos antes que habías sentido censura de dos maneras, ¿no? Una censura lógicamente ajena, o sea, lógicamente propia, y una censura ajena. Vamos a empezar primero por la censura ajena y luego entramos un poco en la autocensura, ¿no? En cuanto a la censura ajena que has sentido en la realización de este proyecto, coméntanos, ¿qué tipo de censura has podido sentir? Bueno, distintos casos, ¿no? La censura ajena, por ejemplo, cosas totalmente lógicas o situaciones lógicas, como puede ser a la hora de encontrar personas que quieran participar, personas que te limiten la forma de participar. Yo siempre he sido muy sincero de lo que buscaba, ¿no? Busco personas que quieran dar el paso, mostrar su cara, su voz, contar sus experiencias y, obviamente, con todo el cuidado y el respeto posible, intentar trasladarlo. Y ha habido personas que han intentado marcar esas personas las pautas. Yo las respeto, quedamos en el acuerdo de pues, tener esa conversación, esa reunión, pero igual no se traslada más allá de ello, porque yo necesito una serie de cuestiones muy concretas. Y siempre he sido muy sincero para ello, no como tomándome algo a mal, pero no quiero que nadie marque los límites de un proyecto que es propio. Caso concreto, una persona que quería, por ejemplo, pues voy a una reunión de familiares y personas que han perdido a alguien por suicidio o que han tenido intentos, y una persona me dice, bueno, pero no irás no se nos reconocerán las caras ni nada, ¿no? Bueno, yo he estado varios meses pidiendo la posibilidad y habéis aceptado en general, entonces entiendo que no hay problema. Ante tal insistencia dije, bueno, no pasa nada, por lo menos recojo el audio y genero unas grabaciones, me centro más en los gestos de manos, de sensaciones que vea yo en ese espacio, pero a pesar de ello luego también me hicieron tema de, bueno, pero esto no saldrá, esta parte de audio. Digo, si vuelvo a tener esas cortapisas, esos límites, ¿qué sentido tiene que lo grabe? No es el espacio y no va a ayudar al proyecto. Eso por un lado, ¿no? Experiencias de ese tipo. Por otro lado, pues a la hora de buscar espacios donde poder presentar este proyecto, que obviamente todavía queda algunas partes, ¿no? Pero ya
se hacen esa búsqueda de espacios? Pues lugares donde ciertos sitios de entidades públicas con esos representantes me decían que les encantaba la idea, les interesaba, orientado siempre a fechas que les sale más rentable por rédito político o lo que sea, lo cual no me gusta, pero bueno, es así. Pero luego haciendo esos límites de, bueno, pero este tipo de cuestiones no saldrá, ¿no? Saldrá este tipo, ejemplo de, bueno, pero ¿se van a ver rostros o solo se va a ver escenarios y demás? O se van a ver formas de, digo, bueno, eso es algo que que depende de mí, es mi trabajo, yo construyo la narrativa, yo te enseño el trabajo y si pasa los cortes que consideréis, hablamos, pero yo no voy a cambiar mi cuestión de cómo construyo un proyecto en función de los límites que tú me pongas. Yo confío en mi forma de trabajar, soy muy riguroso y paso una serie de filtros, no solo los míos, sino gente a mi alrededor que me ayuda en ese proceso, pero que todas las personas tenemos que tener un equipo o llamamos personas de confianza, ¿no?, que nos ayudan a construir de forma seria nuestro trabajo. Entonces no considero que alguien ajeno, una persona ajena, deba decirme qué debe entrar y qué no, en tanto que yo considero que hago bien mi trabajo. Entonces esa parte de censura sí que me preocupó más casi que la primera, porque la primera al final estás invadiendo en cierto sentido su intimidad, entonces puedo entender ese límite, ¿no?, que te marcan, pero no con esta segunda. Ahí soy muy claro y creo que es importante que las cosas se muestren. Con cuidado, con cierto, digamos que, sí, con cierto cuidado, ¿no?, a la hora de presentarlo, pero es importante que se muestre, porque aquello que no se muestra, aquello que no mencionamos, al final es como si no existiese, y entonces no sirve de nada este tipo de proyectos. Bueno, pues ahí habéis visto claramente, en primer lugar, los espacios limitantes, la capacidad de presión que tiene sobre el creador, que además son movibles, es decir, a ti te dicen que sí, pero luego de pronto el tipo se levanta ese día con el pie torcido y te dice que no, y no puedes hacer nada, porque tu derecho a la creación colisiona con los derechos individuales. Y, en segundo lugar, la capacidad de ejercer censura desde los cargos públicos, cargos políticos, responsables de centros culturales, a la hora de decidir los contenidos de tu trabajo, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues está ahí, forma parte de la realidad, de cómo se ha construido el sistema de gestión cultural en España desde los inicios de la democracia en la actualidad, que se construyó con una realidad que no tiene nada que ver con la actualidad y que deberíamos de revisar, sinceramente, ¿no? Y luego tenemos, bueno, es cierto que el artículo 20 limita y no hay censura previa, pero sí te dice que se podrá realizar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial, con lo cual no hay una censura previa, pero los jueces sí pueden hacer un secuestro de tus publicaciones por considerar que estás vulnerando derechos X, ¿no? Es lo que se conoce como secuestro judicial, que, bueno, pues parece algo propio del franquismo, pero sigue dándose en la actualidad, ¿no? Y tenemos reciente el caso del libro Fariña, que fue secuestrado por la presión del alcalde de Ogrove y que luego al final no solo el autor fue absuelto, sino que además el alcalde de Ogrove fue condenado a 16.000 euros por perjuicios al autor, ¿no? Como os digo, en la gran mayoría de los casos los autores salen indemnes tras un largo proceso judicial, ¿no? y todo lo que conlleva, ¿no? Conocemos los secuestros judiciales de las portadas del Jueves y un caso para mí muy doloroso, porque yo lo viví de cerca, fue el cierre del diario Egin, que 11 años más tarde fue absuelto, 11 años más tarde. O sea, se consideró que ese secuestro era ilegal, como todos sabíamos. ¿Qué ha pasado con ese medio de comunicación? Que ya no existe. Esa capacidad, esa línea de reflexión fue eliminada. Ya no se podía escuchar esa posición mediada y ponderada dentro de la izquierda del País Vasco, tan necesaria para acometer un proceso de pacificación, que es luego lo que ha hecho Otegi, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. Y ojo, Garzón, ahí lo dejo. Censura social. No quiero que me censuren la conferencia, no quiero que un juez me ataque de nada.
Censura social. Ya lo hemos hablado antes también, el cómo la censura social ejerce presión, la hiperreacción social frente a lo que publiquemos, a lo que estemos mostrando, es algo que cada vez pesa más en el imaginario. Y luego vemos una progresiva también vandalización, es decir, la tensión social está creciendo en la calle, la polarización crece y eso hace que se produzcan casos de vandalización, ¿no? Un ejemplo claro es el de mi compañero Jero en Villena, con su exposición El Círculo Rojo, que fue vandalizada en el año 2014. 8 de las obras fueron dañadas, entraron a la Casa de Cultura ya cuando estaba cerrando la exposición, el último día, mientras se celebraba una especie de fiesta, fin de clausura en las afueras de la Casa de Cultura. Alguien entró con un spray y vandalizó y le dejó una cartita de amor. Voy a ver si... Sí. Este Jero, como veis, no es mala persona, es un ser encantador, una persona que le gusta jugar en los límites de la polémica, de la ironía, del humor negro, para espolear las ideas. Os voy a ver si se oye bien, y si no se oye bien os lo cuento yo, porque tiramos un segundo, que al principio no se oye nada. Son 5 minutos, ¿eh? Hola, Jero. Hola, José. Muchas gracias por concederme 3 minutos para hablar hoy para hablar de censura contigo. 5, lo que quieras. En estas jornadas. Y cuéntanos qué ocurrió con tu trabajo del Punto Rojo en Villena. A ver, si nos remontamos, eso fue en el año 2014. Lo oís bien, ¿no? Y bueno, lo que pasó un poquito fue... yo realicé un trabajo después de un viaje a Japón denominado Círculo Rojo, que hablaba un poco pues, del silencio, hablaba de la falta de libertad de expresión, sobre todo de la mujer. Lo que hice pues fue colocar círculos rojos, los de la bandera, sobre los rostros, en su gran mayoría femeninos, pues eso, colocados encima, una superposición. Aparecieron los carteles y a la par de esta exposición fotográfica lo que hice fue durante todo un mes hacer diferentes actividades que complementaban el sentido de la exposición, nachabuto, comida japonesa, teatro y tal, y todo a ese mes de actividades complementarias le denominé el final de una buena mamada. El final de una buena mamada porque en ese momento acababa de ser padre y me refería a eso. Cuando salieron esos carteles hubo un partido político denominado Partido Popular que empezó sin preguntar y sin saber y sin ningún tipo de interés, empezó a tildar la exposición antes de que saliera, incluso antes de que dieran los cuadros, de machista. Y bueno, incluso como diciendo que había dinero público detrás de toda esta historia. Y bueno, durante el mes que estuve, primero fue el Partido Popular el que empezó un poco en la SER y en la COP y tal, en entrevistas a poner la mano a la exposición sin verla, y después recibí un anónimo en la misma sala de exposiciones, tildándome de rojo, de puto rojo, y que ahora cuidado con lo que decía, porque yo también después salí en entrevistas. Y bueno, para finalizar un poco el tema, lo que hicieron, no sé de quién, entraron a la sala de exposiciones y 8 retratos de 1 metro cuadrado cada retrato pintaron puto rojo encima de las imágenes. Un poco así, eso yo. ¿Eso obligó a cerrar la exposición? Curiosamente fue el último día, el último día. Entonces, sí que después me faltaba por realizar una obra de teatro y, vamos, claro, la realizamos. Aprovecharon un poquito, no sé si aprovecharon, bueno, fue el final de la exposición. O sea, después del último día, pues casi a la última hora, si cerraba la sala 8:30, pues aquello fue a las 7 por ahí, ¿sabes? ¿Y cuál es el valor estimado de la obra y pudiste recuperar el importe? Bueno, eso ya es menos trascendental. Este es el mensajito de amor que le dejaron a mi compañero Jero en la sala de exposiciones.
Sus obras tardó un año en recuperarlas. El importe de 8 obras de 1 metro por 1 metro estaba valorado en 4.800 euros, 600 euros por obra es lo que él había valorado, no es excesivo, no es que él quisiera sacar rédito económico de aquello que había pasado. Y un año que tuvieron esas obras secuestradas, porque estaban en proceso judicial y estaban en manos de la Guardia Civil, y un año que él tardó en recuperar ese dinero para volver a producirlas, con lo cual al final la censura se produjo, ¿no? Esa exposición, mientras que no pudo completar las obras que le faltaban, pues no circuló, ¿no? Y esa es la realidad en la que nos tenemos que mover muchas veces los creadores. Quizás aquellos que les guste jugar con la polémica están más en el límite del riesgo, pero ahora mismo vivimos un escenario de tensión social, cierto, real, no es ficticio, y un gran escenario de duda, ¿no? No sabemos muy bien dónde terminan nuestros límites, o dónde nuestro derecho a la creación colisiona con otros derechos y qué es lo que se va a producir. Entonces, ese escenario de tensión y de duda es lo que está produciendo, como os decía al principio, un retroceso del campo de creación, por lo tanto, del espacio de reflexión. El arte y la cultura cada vez va perdiendo su capacidad de crítica. Yo miro las bandas de música de los años 70 y años 80 y no tiene nada que ver con lo que está produciéndose, ni el arte. Cada vez vamos a una mayor mediocridad, entendiendo la mediocridad como aquello que está en el medio, que no es ni demasiado alto ni demasiado bajo, ¿no? Porque todo aquello que destaca, todo aquello que ofrece una visión que se sale de lo comúnmente establecido es susceptible de ser cercenado, atacado, subyugado, ¿no? ¿Qué cosas podríamos hacer? Podríamos hacer muchísimas, ¿no? Lógicamente tendríamos que darle la vuelta a la sociedad, porque tal y como vamos, creo que todos somos conscientes de que vamos mal, ¿no? Pero algunas propuestas concretas, sencillas, en las que trabajar, y algunas ya se llevan reivindicando desde hace muchísimos años, es una mayor profesionalización del sector cultural y artístico, que delimite muy bien los papeles que juega cada uno de los elementos, y una sindicalización de los creadores, que no lo tenemos, no tenemos un grupo que defienda nuestros derechos, y eso nos deja muy en la libertad individual, ¿no? O mejor dicho, nos deja solos frente al conflicto. Una libertad de creación realmente independiente, autónoma, que no tenga que colisionar con otros derechos fundamentales y que pueda ser valorada de forma autónoma y exenta también incluso de los procesos judiciales, que frente a reclamaciones de derechos de creación haya otro tipo de mecanismos de corrección. Un código de buenas conductas en la administración, que no lo existe en cuanto a la gestión cultural. Por ejemplo, que los autores cobren, que los gestores culturales tengan independencia, que etcétera, etcétera, que se lleva reclamando muchísimos años y que sigue sin funcionar, y una regulación real de la figura del gestor cultural, que no está regulada, ¿no? Y que todos los municipios de más de 10.000 habitantes tienen un gestor cultural. O sea, son muchos gestores culturales trabajando en un escenario donde no saben muy bien cuál es su papel, ¿no? Y dónde acaba y dónde empiezan las responsabilidades de otros agentes municipales. Voy a acabar con este artículo de Almudena Grandes, que creo que resume muy bien lo que ocurre, ¿no? El único, lo voy a poner aquí porque si no, no leo. El único efecto trascendental de la censura de cualquier tipo sucede en el ánimo, en el espíritu creativo, o como lo quieran llamar, de cualquier artista, escritor, cineasta, que después de asistir a la condena de un creador se sienta a una mesa ante un papel en blanco y un instrumento para escribir o para dibujar. En ese momento se preguntará si tiene vocación de héroe y muy probablemente se responderá que no. Pensará en su familia, en su pareja, en sus hijos, en la factura de la luz, del gas, de la calefacción, en la letra de la hipoteca, y comprenderá que tiene mucho que perder, ni más ni menos que cualquier persona sobre la que se proyecta la amenaza de la pérdida de sus ingresos. Y entonces decidirá que no pasa nada si sustituye un nombre propio por dos iniciales, que si pone a Buda en lugar de a Cristo el efecto será el mismo, que puede quitar del guión la escena del policía que mata al manifestante, y publicará su libro, pintará su cuadro, rodará su película. Ese es el único efecto relevante de la censura, porque así se destruye la cultura de un país. Y en ese proceso, en esa espiral autodestructiva, es en la que nos encontramos ahora mismo. Muchas gracias. No sé si
¿Queréis censurar algo de lo que he dicho? ¿Queréis aportar? ¿Queréis comentar? Con conocimiento o sin conocimiento toma partido y puede generar, pues bueno, un acoso, ¿no? O sea, ya no solamente pienso que tenemos un problema a la hora de cómo difundimos las imágenes, sino también en ese espacio de democratización, pero también de canallalización de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Que es muy fácil que alguien termine no haciendo algo porque tenga miedo a estar expuesto de esa manera, ¿no? Y luego, por otra parte, también el reventón o sea, el hecho de que existan tantos intereses en lucha, ¿no? Por ejemplo, el tema del género. Es decir, cómo se presenta el género, lo que tú estabas hablando ahora cuando estamos viendo las fotografías de género, ¿no? El que tú presentes una imagen y de repente un colectivo se posicione frente a eso, tachándolo de machista o tachándolo de xenófobo o tachándolo como tú quieras, ¿no? Va a ir contra el artista y va a ir contra la difusión de ese tipo de imágenes. En los años 80 o en los años 70 pues posiblemente habría muchísima más libertad porque la gente no era tan... O sea, no existía ese dogmatismo, ¿no? O no se era tan ortodoxo en el sentido de casi la caza de brujas, ¿no? Pero claro, esa caza de brujas, ¿a quién sirve? ¿Quién la organiza? ¿Quién se posiciona? ¿Desde qué parámetros, no? Es decir, que este año también, pues por ejemplo, hay muchísimos artistas o creadores que no difunden porque tienen miedo a esas consecuencias, ¿no? O que incluso pues, gente que está en Instagram trabajando, que está empezando a pensarse de una manera muy concienzuda, pues reducir el número de imágenes que ponen y publicar solamente determinado tipo de imágenes, porque ya están teniendo ese tipo de problemas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también en la creación, que creo que es interesante que le demos una vuelta, existe precisamente también por la superabundancia de imágenes y la facilidad de acceso a través de las redes sociales a contenidos donde la imagen está circulando, hay un proceso como muy extendido de copia, ¿no? de lo que funciona, y de lo que funciona es lo que se hace, y solamente se hacen las fotos que funcionan y todo lo demás desaparece, ¿no? También hay un proceso como de construcción de unos modelos determinados, ya no solamente de concebir la imagen, sino de exhibir la imagen. Pues estamos, por ejemplo, con el tema del formato de Instagram, cuando en su momento sacó un tipo de ventana cuadrada cuando todas las fotografías son horizontales, y eso ha hecho que se vaya modificando la forma en que la gente registra también, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo, Daniel. Quizás yo me he centrado más en la parte que no se ve tanto, ¿no? Porque es cierto que la presión y la censura de las redes sociales creo que ya lo conocemos, lo vivimos y lo padecemos, ¿no? Y quizás es que lo que debamos de plantearnos realmente es el papel que juegan las redes sociales en la construcción de la nueva sociedad. Y es que igual le hemos otorgado demasiado poder. Quizás sería el momento de replantearnos un poco qué pasa con las redes sociales, porque, insisto, los que hemos vivido el nacimiento de las redes sociales no tienen nada que ver lo que era en origen a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y no podemos tener un control sobre eso porque se tratan de plataformas privadas. Es decir, yo no puedo quejarme de que Mark Zuckerberg no le guste enseñar un pezón en sus redes sociales porque es su red social privada, ¿no? Entonces, quizás deberíamos de plantearnos el poder establecer redes sociales que el poder esté realmente en la sociedad y no tanto en la empresa privada y no dependa de los beneficios económicos. Y luego el plantearnos cómo puede ser que una herramienta de la sociedad sea la que marca el devenir de la sociedad, ¿no? Cómo configura Instagram nuevas formas de disparar cuando en realidad debería ser solo una ventana donde mostrar lo que hago, ¿no? Bueno, son reflexiones profundas, reflexiones que son difíciles de hacer cuando estás dentro del huracán, ¿no? Pues espero que seamos capaces de encontrar la forma de debatir, pero es cierto también que cada vez se va
eliminando los espacios de debate y de confrontación de ideas. Entonces, pues, y a ello mismo están ayudando las redes sociales. Claro, eso además, esas imágenes son socialmente aceptadas, todo el mundo las saca, las publica, nadie dice nada, ¿no? Yo recuerdo muy recientemente, y voy a ser muy breve, también el caso de una persona que muere en unas inundaciones terribles, creo que hace unos meses, nada más de ello, y fue aquí en el Levante, y me quedé ojiplático cuando en Antena 3 mostraban el vídeo de alguien que había grabado cómo esa persona había caído al agua, se movía y de pronto desaparecía. Digo, bueno, ¿y el derecho a la intimidad de esa persona?
está siendo completamente vulnerado porque aparece en todos los medios, las noticias, y les va a generar contenido, ¿no? Pero aquí no hay nadie que censure eso. Si eso lo hubiera publicado yo como autor, posiblemente me hubieran atacado por el derecho a la intimidad y al honor de esa persona, lógicamente. Como interés público, claro. Entonces, ahí en el momento en el que la empresa privada se convierte en el interés público es cuando perdemos, ¿no? Y también perdemos cuando estamos construyendo una sociedad de individuos, no una sociedad real, no, una sociedad de individuos es lo que estamos construyendo. Y por eso los derechos individuales cada vez crecen más y los derechos colectivos están en retroceso. Sí, así es. Sí, lo siento. Muchas gracias.